Cordial saludo, queridos estudiantes. El día de hoy nos vamos a concentrar en las denominadas variables económicas con el fin de entender cómo estas variables económicas inciden de forma directa en la sociedad, y de igual manera vamos a dar un pequeño bosquejo o una pequeña definición de lo que es política económica y abrimos las puertas frente a algunos temas de nuestro interés que trabajaremos en el futuro de una manera más profunda, como es política monetaria y política fiscal. Bueno, vamos a iniciar con un tema bastante interesante. Como variables económicas, ¿qué entendemos? Las variables económicas responden a esa necesidad de la economía de realizar estudios específicos sobre el comportamiento económico, sobre el comportamiento de la sociedad. En este orden de ideas podríamos decir que los estudios que adelanta la macroeconomía buscan describir cómo se comporta la actividad económica de un país y cómo esta actividad económica puede evolucionar en el futuro. En este orden de ideas, ¿qué podríamos concluir de las variables económicas o cómo las podríamos definir? Las variables económicas, palabras más, palabras menos, son una especie de indicadores que evidencian la situación de la economía en un determinado país, pero también evidencian su estructura, su nivel de competitividad, y nos permite evidenciar o por lo menos proyectar hacia dónde se dirige la economía de un país, ¿correcto? Podríamos decir que las variables económicas son la representación de un concepto económico que puede medirse o puede tomar valores numéricos para su interpretación. Una vez entendiendo qué son las variables económicas, pues vamos a analizar las más representativas. Una de las más llamativas es la denominada balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Imaginemos el documento contable de una empresa, pero a escala nacional, a la escala de un país. Los documentos contables de una empresa, como por ejemplo el estado de pérdidas y ganancias o el balance general, nos permite determinar cómo interactúa la empresa con el resto de la sociedad, cómo interactúa la empresa con las otras empresas, con los otros terceros, con los particulares, y de igual manera nos permite determinar algo que es muy importante: analizar cuál es el estado real de la empresa, si la empresa tiene liquidez, si la empresa realmente va por buen camino, o si por el contrario la empresa ha hecho o ha tomado unas decisiones financieras que están sellando su destino y que la van a llevar a la quiebra, si es una empresa confiable, si es una empresa que tiene capacidad de endeudamiento o no lo tiene. Pero no, bueno, una serie de elementos que nos permite determinar los denominados documentos contables. En este orden de ideas, imaginándonos que el país prácticamente es como esa empresa pero a escala nacional, ¿qué nos permiten estos documentos contables? Bueno, este documento contable o esta balanza de pago evidencia prácticamente el registro de las transacciones de la economía nacional con otras economías del mundo. En otras palabras, ¿qué es lo que nos refleja la balanza de pagos? La balanza de pagos refleja primero el flujo real y el flujo financiero que el país intercambia con el mundo. En otras palabras, cómo la economía nacional se relaciona directamente con la economía, con las economías del mundo. De igual manera, ¿qué refleja? Refleja los pagos por importaciones y exportaciones de la economía nacional en su interacción con las economías del mundo. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, los pagos que se realizan por servicios y bienes, los pagos que se obtienen por capital financiero, las transferencias financieras, entre otra gama que nos permite determinar cuál es el nivel de ingresos y el nivel de salida que tiene el país. En síntesis, podríamos decir que la balanza de pagos es prácticamente el registro de todas las transacciones de la economía de un país que éste realiza con el resto de las economías del mundo, ¿correcto? Pero bueno, vamos a analizar cómo funciona este tema de la balanza de pagos. Primero vamos con la estructura de la balanza de pagos. A nivel general podríamos decir que la estructura de la balanza de pagos se define a través de tres cuentas principales, o lo que llamaríamos tres balanzas pequeñitas. La primera sería la balanza por cuenta financiera, la cual refleja los préstamos que pide el país al extranjero, las inversiones y depósitos que proceden del extranjero y que llegan al país. En otras palabras, la balanza por cuenta financiera registra tanto los movimientos como los flujos financieros y monetarios de la economía, ¿correcto? Por otro lado, tenemos la denominada balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente es la que evidencia los pagos por mercancía, los servicios, los trabajos. En otras palabras, si retomamos ese concepto de que es el documento contable del país, podríamos decir que la balanza corriente, la balanza por cuenta corriente, registra o contabiliza tanto las entradas y las salidas que tiene la economía nacional, las importaciones y las exportaciones de la economía nacional.
¿A través de qué? ¿O cómo lo podríamos evidenciar? En mercaderías y transacciones asociadas. Cuando hablamos de transacciones asociadas hablamos de seguros, hablamos de fletes y hablamos de otro tipo de herramientas que de una u otra manera inciden o interactúan directamente con todo este proceso de entradas y salidas o este proceso de importaciones y exportación. Posteriormente tenemos la denominada balanza por cuenta de capital. La balanza por cuenta de capital, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que evidencia? Bueno, evidencia las ayudas que llegan del extranjero. También evidencia la compra y venta de bienes no financieros. Como ustedes recordarán, es común que las grandes potencias del mundo comiencen en su proceso de política exterior a invertir, a enviar dinero a determinadas naciones con el fin de influir directamente en estas naciones, influir en su comportamiento económico, en su comportamiento político y en su comportamiento social, ¿correcto? Bajo el sentido de buscar un interés nacional propio. En este orden de ideas, la gran cantidad de naciones o potencias como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, China, comienzan a enviar dinero a determinadas naciones con el fin de apoyarlos en una primera mirada o una primera definición, apoyarlos de manera altruista, pero este tipo de dineros es lo que se registra en lo que nosotros conocemos como la balanza por cuenta de capital. Obviamente estos dineros que llegan del extranjero de manera altruista, estas ayudas que llegan del extranjero, pues tienen unos condicionamientos económicos y políticos por debajo de cuerda, correcto, por debajo de la mesa. Pero de manera general podríamos decir que estas denominadas ayudas son las que se vienen a registrar en la denominada balanza por cuenta de capital. En otras palabras, esta balanza por cuenta de capital es la que registra los ingresos de fondos o lo que nosotros venimos conociendo como las famosas donaciones. Con respecto al funcionamiento de la balanza de pagos, es importante determinar cómo funciona la famosa cuenta corriente y cómo funciona la famosa cuenta financiera. Como habíamos mencionado, la cuenta corriente, palabras más, palabras menos, es la encargada de registrar el flujo de todos los bienes y servicios que se realizan desde y hacia la economía de un país, ¿correcto? En este orden de ideas, podríamos decir que la cuenta corriente evidencia cómo la economía nacional interactúa con el mundo. Pero no solamente eso. Resulta que cuando la cuenta corriente es positiva, la cuenta financiera será negativa. ¿Por qué será negativa? Pues bueno, resulta que se comienza a generar un superávit. ¿Un superávit a través de qué? ¿O producto de qué? De las exportaciones netas positivas, o sea, el país comienza a exportar más de lo que importa y esto le genera una ganancia, le genera un superávit. También se materializa a través de lo que nosotros conocemos como renta neta positiva. En otras palabras, los gastos del Estado son inferiores a los ingresos que llegan al Estado. El Estado tiene más ingresos y tiene una capacidad de ingresos que le permite soportar los gastos que tiene registrados como Estado. Cuando hay un superávit en la cuenta corriente, o sea, cuando la cuenta corriente es positiva, la política económica genera unas nuevas estrategias. Por ejemplo, hay dinero que de una u otra manera el Estado no necesita de manera inmediata, pero que el Estado puede invertir. La inversión la puede hacer a través de infraestructura directamente en el país o puede generar una estrategia para multiplicar este dinero o para multiplicar, digamos que este superávit. En este sentido, los estados comienzan a prestar tanto a instituciones supranacionales o comienzan a prestarle su dinero también a otros países. ¿Con el fin de qué? Con el fin de cobrar unos intereses y obtener una ganancia a través de ese préstamo, ¿correcto? Por otro lado, tenemos el comportamiento de la denominada cuenta financiera. ¿Qué es lo interesante de la cuenta financiera? Si la cuenta corriente es negativa, el Estado deberá buscar la forma de equilibrar la balanza de pagos, con una cuenta financiera positiva. ¿Con el fin de que si la cuenta corriente realmente demuestra que el flujo de todos los bienes y servicios que se realizan desde y hacia el país están perjudicando la economía, ponen en riesgo la economía, o sea, en otras palabras, el país importa más de lo que exporta, los ingresos del país no son suficientes para cubrir los gastos, pues resulta que la cuenta financiera debe tener una transformación para equilibrar la balanza. En este orden de ideas, lo que hace el Estado es buscar que la cuenta financiera sea positiva. ¿Y cómo hace el Estado para transformar esta cuenta, para lograr que la cuenta financiera sea positiva? Bueno, el Estado recurre a algunos mecanismos o algunas estrategias, como por ejemplo los préstamos. Lo que hace el Estado es que comienza a endeudarse con el sector externo, comienza a pedir bancos, comienza a buscar alternativas para que le lleguen ingresos. También comienza a generar modificaciones de política interna.
¿Con el fin de qué? De promover la inversión extranjera. Empieza a jugar o comienza a jugar con el tema de las tasas de interés para atraer la inversión extranjera, para lograr que desde el extranjero se inyecte capital en el Estado y lograr responder a las necesidades que tiene en su momento. De igual manera, el Estado recurre también a reclamar los ingresos por inversiones antiguas. Resulta que el Estado ya había hecho algunas inversiones en ese momento de superávit, entonces lo que busca el Estado es comenzar a reclamar directamente esas inversiones que ya realizó para obtener ingresos y para poder cambiar este tema de la cuenta financiera. Y por último, el Estado también comienza a jugar con las divisas, comienza a hacer uso de las divisas para obtener también dinero. Ahora, ya que entendemos cómo funcionan estas dos cuentas, ya que entendemos cómo funciona la balanza de pagos, pasamos a un concepto que también es interesante. Es el tema de la inflación. Vamos a dar una definición rápida de qué es la inflación. La inflación es el aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero para entender este concepto de inflación, primero nos tenemos que preguntar qué es el precio. Palabras más, palabras menos podríamos decir. El precio de un producto es el valor relativo que la gente le asigna a un producto, ¿correcto? En este orden de ideas, las personas le pueden asignar el valor a un producto o pueden determinar el valor del mismo según la utilidad y la necesidad que tengan de ese producto. No es lo mismo hablar de un bolígrafo marca Parker, hablar de un bolígrafo de marca Bic, porque sujeto al producto vienen una serie de condicionamientos, viene una serie de características que los diferencian y que hace de una u otra manera que el público le dé un valor diferente. El precio se expresa a través de una unidad común conocida como la moneda. Esta moneda es lo que permite determinar de manera específica, cuantificable, el valor que la gente le asigna directamente a un producto. La moneda nace como una manera de facilitar el intercambio comercial. La moneda se convierte como un estándar, una unidad común que le permite a las sociedades intercambiar productos específicos. De igual manera, como entendemos que el precio de un producto es el valor relativo que la gente asigna a un producto, podríamos entender también que el precio del producto depende de la oferta y la demanda. Supongamos que en la sociedad hay la demanda de un producto. La sociedad comienza a pedir o a solicitar un producto. Cuando la sociedad tiene la necesidad de adquirir un producto, estaríamos hablando de una demanda alta, ¿correcto? El precio sube. ¿Sube por qué? Porque existe una necesidad en la sociedad y porque hay una gran demanda, y al haber una gran demanda comienza una especulación de precios y los precios comienzan a subir. Por otro lado, si la necesidad de adquirir un producto es baja, o sea, la sociedad no necesita el producto, no tiene el incentivo para adquirir el producto, pues estaríamos hablando de una demanda baja, ¿correcto? Y cuando existe una demanda baja, pues el precio tiende a bajar. ¿Tiende a bajar por qué? Porque las personas no lo quieren comprar, porque las personas no tienen la necesidad de comprar el producto, porque no necesitan acceder a él. Ahora supongamos que en esa misma sociedad hay mucho de ese producto. Cuando hay una oferta muy grande de este producto, pues resulta que el precio tiende a bajar. ¿Por qué? Porque la sociedad sabe que es muy fácil conseguir el producto. Hay demasiado producto en el mercado. Entonces, la sociedad y los ciudadanos no tienen que hacer un esfuerzo mayor para acceder al producto. Entonces, al existir tanta oferta o un gran cúmulo de ese producto en la economía, pues el precio comienza a bajar, comienza a disminuir. Pero por el contrario, si hay poco de un producto en el mercado, pues estaríamos hablando de la denominada oferta baja. Estaríamos hablando que la sociedad tiene una necesidad frente al producto, pero resulta que por cuestiones económicas no hay suficiente de ese producto en el mercado. Y a raíz de esa situación, el precio comienza a subir. Comienza a subir porque la demanda es alta, pero la oferta del producto es muy baja. O sea, hay la necesidad del producto, pero no hay suficiente producto para cubrir la demanda de toda la sociedad. Ahora que entendemos qué es el precio, cómo funciona el precio y que está supeditado de una u otra manera a la oferta y la demanda, podemos entender ahora cómo funciona la inflación. Lo primero que debemos resaltar es que la inflación no aumenta si sube el precio de un solo producto, porque la inflación responde a los movimientos generales, y aquí hago un paréntesis, de todo el nivel de precios de la economía. Cuando hablamos de inflación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no solamente la empanada sube, sube el aceite, sube la carne, sube la gaseosa, sube el arroz, sube la harina, sube el gas, sube el acceso al transporte público, entre otra gama de productos que se pueden ofertar en una sociedad. En otras palabras, la inflación no afecta a un solo producto, ¿correcto? La inflación afecta todo el nivel de precios de la economía. La inflación tiene una afectación general en toda la economía. Pero vamos a ver un ejemplo.
Supongamos que nuestro presidente sale y nos dice, el Estado colombiano tendrá una inflación calculada para el año 2018 del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que existirá una afectación directa en el promedio de precios de todo el país. Ahora los precios, el precio promedio que se estableció tendrá un incremento del 10% para este año. En otras palabras, quiere decir que la empanada ya no me va a costar 1.000 pesos. Ahora hay que sumarle un 10% a la empanada. La gaseosa ya no me va a costar 2.000 pesitos, ahora me va a costar un 10% adicional. Y de igual manera se ve generalizado todo este aumento en todo el promedio de precios de toda la economía. ¿Cómo afecta la inflación directamente a la economía? Bueno, la inflación de una u otra manera termina afectando el valor adquisitivo, el poder adquisitivo de la moneda. En otras palabras, si antes podía comprarme con 1.000 pesos una empanadita, resulta que debido a la inflación, esos 1.000 pesitos ya no tienen el mismo nivel adquisitivo. Ya no me puedo comprar una empanadita, ya no me alcanza para una empanadita completa. Esa es la afectación que realiza directamente la inflación en la economía. Termina afectando el poder adquisitivo de la moneda y al afectar el poder adquisitivo de la moneda termina también afectando el poder adquisitivo de los hogares, ¿correcto? Ahora vamos a hablar del famoso PIB y aquí vamos a tomar lo que nos estaba preguntando Nelson. ¿Qué es el PIB o qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, el PIB primero es un indicador macroeconómico que evidencia el desarrollo económico de un país. Es un indicador. El PIB también nos permite evidenciar algo. O sea, el PIB muestra la capacidad del país para satisfacer las necesidades de las personas que habitan en ese país. Y de igual manera, el PIB es una herramienta macroeconómica. ¿Por qué? Porque calcula todo lo que el país produce en un determinado periodo de tiempo. Podríamos decir entonces que la medición del PIB se realiza sumando el valor monetario de todo lo producido dentro de la economía de un país. Entonces, en otras palabras, si la economía de un país produce coches o produce vehículos como tal, automóviles, si produce motocicletas, si también genera una gama de servicios adicionales, pólizas y demás, si también tiene un mercado con respecto a productos tecnológicos, o sea, computadores, televisores y demás, prácticamente lo que hace el PIB es comenzar a sumar la producción o lo producido en la economía de ese país, pero también tiene en cuenta variables como el consumo, como la inversión, como el gasto público, como el nivel de exportación y el nivel de importación de la economía. Y con esto calcula el PIB, pero ya lo vamos a ver. Palabras más, palabras menos, este indicador es bastante interesante porque funciona como un termómetro de la actividad económica de un país, ¿correcto? Pero vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el PIB crece. Si el PIB crece, en teoría, pues las empresas tienen capacidad para producir más y por lo tanto, pues en teoría también tienen la capacidad para contratar más trabajadores. En otras palabras, si las empresas deciden producir más, pues van a necesitar mayor mano de obra para poder producir más, ¿correcto? Si las empresas deciden contratar mayor personal, contratar una mayor cantidad de trabajadores, pues comienzan a aumentar las opciones de empleo que existen en la economía. Podríamos decir que existe una disminución del desempleo debido a la oferta laboral. Al existir una disminución del desempleo, o sea, al reducir el desempleo, pues se genera un aumento de los ingresos económicos de los hogares. En otras palabras, las personas que en un momento no tenían dinero, pues ahora tienen ingresos, tienen dinero. Y al tener ingresos, al tener dinero, pues terminan afectando la economía, pero la afectan de una manera diferente. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo, ya tienen una capacidad adquisitiva, tienen una capacidad para conseguir productos, para consumir, y esto termina beneficiando a la economía. De igual manera, cuando las personas tienen una mayor capacidad económica, cuando ya reciben ingresos, el Estado también comienza a beneficiarse a través de los impuestos, porque el Estado puede gravar el consumo, puede gravar determinados productos con una serie de impuestos y la persona al consumir esta serie de productos también está pagando unos impuestos que de una u otra manera van a llegar directamente al Estado y el Estado va a tener dinero para poder invertir y para poder funcionar, ¿correcto? El PIB demuestra o se convierte en un termómetro de la actividad económica de un país. Nos permite evidenciar el crecimiento económico, nos permite evidenciar el desarrollo económico del país dependiendo de su incremento o dependiendo si el PIB disminuye en un determinado periodo de tiempo. Ahora, vamos a visualizar cómo se calcula el PIB. Pero nosotros nos vamos a centrar en la forma común o en la forma tradicional de calcular el PIB. ¿El PIB cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera: consumo más inversión
más gastos del Estado, más exportaciones, menos importaciones. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Si estamos hablando de un Estado industrializado, muy seguramente ese Estado como tal tiene un nivel de exportaciones bastante alto. Eso quiere decir que el Estado pues tiene una industria fuerte que le permite no solamente producir una gran cantidad de productos y generar una gran cantidad de servicios, sino que tiene también la capacidad de exportar su excedente al resto del mundo. Pero cuando estamos hablando de un Estado en vías de desarrollo o un Estado que tiene unas falencias a nivel industrial, pues no podríamos estar evidenciando un gran aporte por parte de las exportaciones, porque muy seguramente la gran cantidad de productos que vende la economía o que se comercian en la economía son productos de la importación. Entonces, si lo analizamos en el caso colombiano, podríamos decir que en el Estado colombiano existe un gran nivel de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que evidencia que las familias están comprando televisores, computadores, motos, carros, casas, están comprando productos de lujo, están comprando también productos de la canasta familiar, etcétera, ¿correcto? Esto evidencia un nivel de consumo. Entonces diríamos bien, vamos bien, aquí hay un gran nivel de consumo. Luego pasamos con el tema de la inversión. El Estado está haciendo un gran nivel de inversión. ¿En qué? En infraestructura. El Estado está apalancando la economía a través de la inversión en infraestructura. Autopistas 4G, construcción de puentes, construcción de casas. Está buscando generar un apalancamiento económico a través del sector de infraestructura, a través del sector de la construcción. De igual manera, el Estado genera una especie de apalancamiento a través del gasto del Estado. Como, por ejemplo, el Estado comienza a generar nuevos empleos, comienza a generar unos empleos que les permite, digamos, aumentar el gasto y poder ejecutar e inyectar dinero directamente en la sociedad. Al crear empleos, pues obviamente esto va a repercutir directamente en el nivel de consumo. ¿Por qué? Porque hay más ingresos. Al tener más ingresos, pues el consumo va a tener una respuesta positiva. Por último, pues tenemos el tema de las importaciones. Las importaciones se restan. En este orden de ideas, prácticamente todo lo que yo importo de afuera es lo que yo comienzo a restarle al PIB. Y aquí es donde comienza la dicotomía. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano, pues en comparación con otros estados, no tiene una gran capacidad de exportación. Exporta flores, exporta café, pero digamos que el nivel de exportación del Estado colombiano no le permite exportar en gran cantidad productos elaborados o productos terminados. O sea, el Estado colombiano no produce y no exporta, digamos que una gran gama de televisores de alta definición, ni computadores, ni celulares, ni tecnología de punta, por ejemplo. Esto quiere decir que prácticamente todos los computadores, televisores, celulares, vehículos, la gran mayoría de automóviles y de motos, exceptuando AKT, pues la gran mayoría vienen desde afuera, ¿correcto? O sea, prácticamente lo que hace el Estado colombiano es importarlo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde comienza la dicotomía. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano puede tener un gran nivel de consumo, pero resulta que prácticamente lo que está consumiendo es producto de las importaciones. Y resulta que cuando hacemos esta ecuación, prácticamente todo lo que viene de importaciones nosotros lo restamos. Y al restar, ¿lo que nos queda? Nos queda el consumo, la inversión, los gastos del Estado y las exportaciones. Pero como sabemos, en exportaciones, las exportaciones no son lo suficientemente grandes como para apalancar la economía, y de igual manera pues el consumo que se realiza en su gran mayoría es un consumo de las importaciones. En este orden de ideas, ¿qué variables nos quedan? Nos queda la inversión y el gasto del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente la economía está siendo apalancada directamente por el gasto del Estado, o sea, por la inversión que está realizando el Estado. ¿A través de qué? Ampliando la cantidad de empleos relacionados con el Estado, o sea, con los cargos públicos por este lado, o sea, gastos del Estado, y por otro lado la inversión, invirtiendo en infraestructura para poder apalancar la economía y para generar un arrastre de los otros sectores económicos, ¿correcto? Entonces, una vez entendiendo esto, ¿qué debemos resaltar? El PIB generalmente se calcula de forma trimestral. El PIB logra contabilizar todo lo que se produce en el interior de un país. Pero entonces ahora vamos a analizar un ejemplo diferente. ¿Qué pasa cuando una empresa extranjera viene y se radica en el Estado colombiano y comienza a producir? Digamos que si una empresa italiana produce vehículos en Colombia, produce coches en Colombia, esto se contabilizaría directamente en el PIB colombiano. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué? Pues resulta que el PIB, como veníamos diciendo, es el valor de todos los servicios y todas las mercancías finales que son producidas por las empresas y las personas que han trabajado dentro del territorio de esa economía. Si la empresa se radicó directamente en Colombia, está produciendo directamente desde Colombia y esto afecta de manera positiva el PIB. Podemos evidenciar
cuál es el tipo de comportamiento que tiene Colombia con respecto a las otras economías del mundo. De esta manera nosotros podemos analizar cuál es el gran apalancamiento que tiene la economía, cuál es el gran sector estratégico que tiene el PIB como tal y que ayuda a incrementar el PIB. Podríamos evidenciar cómo funciona la famosa balanza de pagos, si es que realmente Colombia es un país que exporta grandes cantidades de productos o si por el contrario es un país que importa casi todo y que depende también de muchas ayudas internacionales. Ahora, vamos a analizar otras variables económicas. Otras variables económicas, ¿cuáles serían? Por ejemplo, las tasas de interés externas, las tasas de interés internas, el gasto del gobierno, el crecimiento sectorial y la devaluación, ¿correcto? Con respecto a las tasas de interés externas, ¿qué podemos decir? Son las que determinan el flujo de capitales hacia nuestro país y de igual manera determinan el costo de la deuda externa del país. ¿Cómo lo podemos evidenciar? El costo de la deuda externa tendrá una afectación directa debido al cambio que exista en la tasa de interés, si sube o disminuye, ¿correcto? Una tasa de interés externa que sea más rentable para un inversionista va a provocar primero que el inversionista que estaba interesado en invertir en Colombia pues busque invertir donde su capital es mucho más rentable, donde le va a generar mayor rentabilidad y por otro lado muy seguramente el capital que ya se encuentra invertido en Colombia va a buscar la manera de salir del país para buscar una tasa de interés que sea mucho más rentable, o sea, que sea estratégicamente beneficiosa para la persona que está invirtiendo. De igual manera tenemos las tasas de interés internas. Las tasas de interés internas son las que vienen a determinar el flujo de capitales hacia nuestro país, pero también vienen a determinar el costo de la deuda interna en el país. ¿Qué sucede? Sucede el efecto contrario de lo que habíamos hablado con el tema de las inversiones extranjeras. Resulta que si el Estado colombiano genera una tasa de interés atractiva para el inversionista, pues muy seguramente el inversionista va a buscar traer su dinero e invertirlo directamente en Colombia, porque comparado con la tasa externa de interés, pues obviamente el Estado colombiano representa mayor capital, representa una inversión mucho más amplia, mucho más adecuada a sus intereses como inversionista. De igual manera, ¿cómo afecta el costo de la deuda interna? Pues resulta que si la tasa de interés sube o la tasa de interés baja, pues así mismo se va a comportar el costo de la deuda interna, o sea, va a tener una afectación directa. Ahora, vamos a hablar de lo que nos preguntaba Nelson, el famoso gasto del Estado o el famoso gasto del gobierno. El gasto del gobierno es una herramienta estratégica para todos los gobiernos en todos los estados. ¿Por qué? Porque el gasto del gobierno puede dinamizar la demanda y el empleo. A través del gasto del gobierno se puede mover la economía. Por ejemplo, vamos a tomar un tema del DANE. El DANE contrató más de 22.000 personas para realizar el censo agropecuario en un periodo de tiempo de 6 meses. Eso quiere decir que prácticamente el Estado está interviniendo directamente en la economía y está generando 22.000 empleos en el país. Van a generar un nivel de consumo totalmente diferente en las regiones donde se ubica. ¿Esto qué quiere decir? Que las familias que pertenecen a esas 22.000 personas van a tener un cambio directo en sus ingresos y por lo tanto tendrán mayor capacidad adquisitiva, también tendrán mayor capacidad para consumir y esto de una u otra manera va a generar un aspecto positivo en la economía. Las personas comenzarán a comprar y esto va a mover la economía. Otro ejemplo, también el Estado puede generar demanda de proveedores de bienes y servicios como en el caso de la infraestructura, que era el caso que les hablaba anteriormente, donde la inversión del gobierno termina dinamizando muchas de las industrias, termina moviendo, apalancando muchos de los sectores económicos, termina de una u otra manera arrastrando a la industria. Cuando la industria se estanca, pues resulta que el Estado comienza a invertir de manera estratégica para mover la industria, para que la industria tenga donde vender, para que el simple hecho de generar infraestructura también genere empleo y este empleo se genere o repercuta en el consumo de las personas y que de una u otra manera terminen moviendo la economía de un país. Luego hablamos del famoso crecimiento sectorial. Esta variable económica es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos permite realizar análisis comparativos al interior del Estado. Nos permite determinar si la política económica que nosotros estamos implementando y si va orientada a determinado sector ha cumplido con su labor, ha sido estratégica o si por el contrario ha terminado
estancando el sector que nosotros queríamos promover. De igual manera nos permite analizar cuál ha sido el comportamiento de los otros sectores frente al movimiento de determinado sector. Nos permite analizar si realmente el sector de la infraestructura comenzó a moverse, comenzó a crecer, qué pasó con el sector de la agricultura, cómo afectó esto directamente al sector de la agricultura, fue positivo o fue negativo. Y por último tenemos el tema de la devaluación. La devaluación es la pérdida de valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Esto se evidencia también a través de la falta de confianza que tienen las economías en el mundo frente a la economía local y frente a la estabilidad. Existe una pérdida de valor nominal de la moneda nacional con respecto a las otras monedas extranjeras. ¿Qué es lo que quiero construir con ustedes? Quiero construir el famoso término de política económica. Creo que ya tenemos las herramientas suficientes para entender qué es política económica. ¿Qué es la política económica? Bueno, la política económica, palabras más, palabras menos, es una estrategia formulada por los gobiernos, formulada por el Estado, ¿con el fin de qué? Con el fin de conducir la economía del país. Esta conducción de la economía del país de una u otra manera también busca algo, busca es intervenir y modificar directamente en el comportamiento de los sujetos económicos. La política económica, para poder modificar el comportamiento de los sujetos económicos, utiliza la manipulación, pero utiliza la manipulación no desde esa perspectiva negativa a la que nosotros estamos acostumbrados, sino utiliza la manipulación de las denominadas herramientas económicas. Utiliza también la manipulación de algunas estrategias que se evidencian a través de esto, de las famosas variables económicas. En otras palabras, la manipulación de estas herramientas económicas permiten obtener resultados específicos en la sociedad, incidir directamente frente a problemas sociales, frente a sectores económicos y cambiar la estructura o la manera en que la economía se comporta en la sociedad. De igual manera, estas herramientas económicas están relacionadas directamente con algo que nosotros vamos a ver posteriormente, que se conoce la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la política de precios y la política del sector externo o la política comercial externa. Entonces, en este orden de ideas, podríamos decir que esta manipulación de las herramientas económicas orientadas a obtener resultados específicos, pues se puede materializar a través de ¿qué? A través de unos incentivos, a través de unos estímulos, a través de unos beneficios tributarios, entre otra gama de beneficios que pueden cambiar el comportamiento de la economía, pero también se pueden materializar a través de ¿qué? A través de prohibiciones, de limitaciones, de desincentivos frente a sectores industriales, sectores de la economía, que de una u otra manera el Estado considera que es estratégico desincentivar o incentivar según las necesidades del momento. Entonces, de una u otra manera podemos decir que esta manipulación de las herramientas tecnológicas materializan el actuar de la política económica y materializan la acción del Estado, modificando también la acción de los sujetos económicos en la sociedad. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su presencia. Bueno, les deseo mucha suerte a todos. Un abrazo. Bueno, hasta luego.